Vamos a dar inicio al conversatorio del día de hoy. Les damos la bienvenida a todos y gracias por estar aquí, por participar. El día de hoy lo que nos convoca es un conversatorio sobre la novela El mordisco de la medianoche. Esta novela fue adaptada a la lengua de señas y pues vamos a charlar, a conversar con las personas que estuvieron en el transcurso de la traducción, de la adaptación, y también tenemos aquí al escritor de la novela. Se los voy a presentar. Entonces aquí a mi derecha tenemos a don Francisco Leal, el autor y el escritor de la novela El mordisco de la medianoche. A mi costado tenemos a Diego, él fue el director y productor de la grabación que estuvo en el transcurso de la adaptación. Él es subdirector y promoción de desarrollo del INSOR. Tenemos a mi costado a Juliana, ella es la presidenta de Sordevoc y fue la narradora en todo el transcurso de la novela. Además, tenemos a María Isabel, ella es bibliotecóloga y fue la coordinadora en el banco de todo el transcurso de la novela. En mi caso, yo soy Carolina Álvarez, soy analista de servicios al público de la Biblioteca Luis Ángel Arango y también pues vengo aquí a acompañarlos. Y a mi costado tenemos a Luis Cubillos, él es profesional intérprete y también estuvo en el proceso de edición de la novela. Entonces vamos a dar inicio. Este panel comienza con algunas preguntas. Entre las preguntas orientadoras tenemos la primera, que es una de las más importantes, y es ¿cómo fue el proceso de creación de la novela? Es una pregunta muy interesante y pues se la dirigimos al autor para que pues nos charle sobre cómo fue ese proceso en el transcurso. Es frecuente que a uno le pregunten cómo es el proceso de creación de su novela. Eso es una pregunta interesante, pero muy difícil de responder. Cuando uno es narrador, cuando uno de los placeres mayores de su vida es contar historias, uno va a la cacería de las historias. Yo quería escribir una novela de un niño o una niña desplazada, porque el tema me golpeaba especialmente. Estamos hablando del año 2008. Ustedes recordarán que en ese momento, en este país que es de los 3 de más desplazados en el mundo, los desplazados invadían las oficinas de organismos internacionales, hacían plantones en la Plaza de Bolívar y se sentía realmente que el problema de los desplazados era un problema grande. Pero me puse a mirar la historia de la literatura infantil colombiana y encontré que no había ni siquiera un libro en que le contara a los niños los desastres de la guerra, como el desplazamiento. Entonces tenía el firme propósito de escribir la novela. Pero la creación literaria no es así, no es cuando uno quiere. Y empecé varios ensayos de la novela, pero ninguno pasaba de la página 20. En esos días, en el 2008, yo estaba planeando el viaje que soñaba sería el viaje de mi vida. Desde niño había leído la Ilíada y la Odisea, y soñaba desde entonces en algún día llegar a la llanura troyana, es decir, visitar esa hermosa ciudad llena de leyenda. Pero para ir a Troya necesitaba pasar por Estambul. Entonces hicimos todo el viaje completo con la familia para llegar y ver. Pero yo había dejado aquí, en mi casa, una novela a medias que se llamaba en ese momento, todavía no se llamaba El mordisco de la medianoche, pero esa novelita era un tema que yo había trabajado mucho, por lo tanto cuando volví del viaje lleno de ese amor por la literatura, empecé a escribir febrilmente El mordisco de la medianoche.
era una historia un poco difícil, porque se trataba de una niña guajira. En ese momento yo había hecho mi primer viaje a la Guajira y me había admirado del amor de los guajiros por su cultura, por su mar, por sus tradiciones, por los cementerios blancos donde estaban sus muertos. Entonces empecé a escribir esa historia porque mientras más fuerte es el arraigo, más duro y profundo es el desarraigo. Entonces me pareció que una niña guajira era el modelo ideal para una niña desplazada. Procuré empaparme lo mejor que pude de la cultura, aunque no es un libro de antropología, es un libro que debía respetar el modo de vida de los guajiros y hablar de eso con conocimiento, pero también con afecto. Esa familia de esa niña guajira llamada Mile tiene que salir desplazada de la Guajira porque la niña ha visto involuntariamente un crimen y los criminales descubren que ella los vio y empiezan a perseguirlos para matarlos. Una noche atacan y hieren a un primo y matan unas cuantas cabras, pero eso es suficiente alarma para decir emigremos antes de que sea tarde. Y esa familia coge su carro, avanza en la noche y en 2 días están posiblemente en un sitio, no se menciona, pero es como Ciudad Bolívar. Y allí entonces, pues son extraños, no hablan tan bien el español, la gente los mira raro por sus vestidos, por sus costumbres, pero ellos resisten. Afortunadamente los guajiros tienen una bella costumbre que es la institución del palabrero. Es decir, alguien de la misma etnia wayú viene a interceder entre los dos lados y al fin se logra pactar que sin retaliaciones, sin venganzas, ellos puedan volver a la Guajira. De eso se trata este libro. Y me pareció que era un momento bueno porque ya que hablábamos del desplazamiento y de la necesidad de diálogo, ahí estaba un ejemplo. Ahora, el libro se presentó a un concurso, le fue muy bien, se distribuye en varios países, de él se han hecho esta que fue la primera edición y esta que fue la segunda edición. Las ilustraciones de estas son realmente espectaculares, pero les anuncio, las ilustraciones que hizo este equipo de gente para nuestro ejemplar de lengua de señas son infinitamente superiores a las de las 2 anteriores. Si quieres, acerca más el micrófono. Es un espectáculo visual digno de verse. No quiero alargarme más porque hay muchas cosas que charlar. Les cuento entonces, resumiendo, que esto es una historia de desplazamiento y que ese desplazamiento produce en los que lo tienen que vivir una tristeza muy honda que literariamente yo llamo el mordisco de la medianoche. Muchísimas gracias, don Francisco. Como vemos, esta obra tiene un sentido intercultural. La carga intercultural que tiene como esencia la obra es muy importante y nos convoca a preguntarnos por qué es necesario también la producción de libros en lengua de señas colombiana, ¿sí? Es importante generar estos diálogos y bajo esta pregunta vamos a escuchar a las personas que estuvieron y que nos pueden contar esa importancia que ha sido revelada en el transcurso de la creación de la obra y la adaptación. Hola, buenas tardes. Me da mucho gusto verlos y verlas la tarde de hoy. Bien, desde que empezamos a crear el proyecto de biblioteca para sordos en la Biblioteca Luis Ángel Arango, fue muy claro
y a través de la experiencia de las aproximaciones que tuvimos con la comunidad sorda a través de los talleres, veíamos la ausencia de libros accesibles. Sí, y realmente pues son muy pocas las publicaciones de literatura que salen en lengua de señas. Algunas han sido adaptaciones de cuentos tradicionales en general y otras pues que hacen como de su propia autoría las personas sordas, pero nosotros queríamos ser ese vínculo entre la literatura, que los sordos pudieran conocer la literatura y la lengua de señas. Y para esto pues seleccionamos esta es la tercera obra de la cual se hace la traducción y adaptación. Seleccionamos obras que hayan sido premiadas con el premio Arco Vapor inicialmente y también hicimos el cuento de Ibar Dacol, el de Amamelis y el secreto. Entonces, también viendo un poco, escuchando, yo he estado en diferentes espacios donde está la comunidad y en el contacto con los maestros. Yo siempre escuché que le contaban a las personas sordas que un cuento era el inicio, el nudo y el desenlace. Y yo decía para mis adentros, pero la literatura ya ha cambiado tanto que esa línea narrativa se rompió hace mucho tiempo. Y es más, nosotros lo vemos en esta novela en donde hay unos giros en los tiempos en los que se narra, ¿no? Se puede iniciar por el atentado y después ver hacia atrás qué fue lo que pasó. Y por otro lado, yo también en los talleres que realizábamos con Diego, veíamos inclusive maestras sordas que siempre nos hacían referencia a la fábula. Entonces, pues era muy fácil darse cuenta que hacía falta material para apropiarse a formatos y a formas de lectura como es una novela. Y todos nos podemos hacer lectores en la medida en que nosotros tenemos la oportunidad de leer, pero si no tenemos materiales para leer, pues es muy difícil. Y las personas sordas siempre nos lo decían en los talleres, pero es que nos faltan traducciones. Solo que estas traducciones que hemos hecho pues han, digamos, tomado un tiempo considerable de trabajo, de investigación, ya les contaré sobre las etapas, y pues también de un presupuesto que fue pues, financiado por el Banco de la República en la medida que íbamos requiriendo en los dineros para poderla producir. No sé quién más. Yo creo que me pongo de pie porque me ven mucho mejor mis compañeros y los asistentes. Esa pregunta que tú nos diriges, Carolina, va muy enlazado a lo que menciona Isabel y creemos nosotros que es importante la literatura y libros en lengua de señas colombiana. Claro, Francisco tuvo la oportunidad de poder visitar La Guajira y ver el contexto incluso muy parecido a que los niños no tenían acceso a esa literatura en su propia lengua, que es la lengua guayunaiki, y cómo ellos perciben el mundo desde otra lengua sin tener literatura en su propia lengua. Saber su cultura, sus tradiciones, sus costumbres, sus historias y cómo construyen esa cosmovisión y esa visión del mundo en esa parte de nuestro país. Cuando es traducida esta obra literaria a lengua de señas colombiana, las comunidades sordas perciben que es su propia lengua y reconocen que existen otro tipo de culturas como la que se menciona allí en esta obra literaria, El Mordisco de la Medianoche, y construyen para sí mismos también una cosmovisión y una identidad incluso diferente y propia. Claro, nosotros hemos podido conversar con otros miembros de la comunidad, con otros compañeros sordos, y hemos podido hablar de otras obras literarias vistas o leídas en español de nuestros propios compañeros, y hemos podido conversar de estas obras literarias, pero no están en nuestra propia lengua, así que no hay una construcción de esa cosmovisión o de la visión de las personas sordas. Cuando se hacen las traducciones de los cuentos a lengua de señas colombiana, y generalmente se asemeja cuando los padres de familia tienen hijos que son oyentes, pues se leen cuentos tradicionales a estos mismos. Cuando las familias sordas quieren leer en lengua de señas, pues hacen o acceden a estos cuentos que ya estarán traducidos. Por eso la importancia de tener siempre literatura en lengua de señas colombiana para crear esa construcción mental. Diego me ve bien, sí, creo. Yo estoy muy de acuerdo con lo que ha mencionado Diego.
Creo yo que los estudiantes sordos en esas instituciones educativas, los profesores les han mostrado más que todo cuentos escritos, y de ahí la importancia de tener novelas traducidas a lengua de señas colombiana, tener la oportunidad de tener autores como Francisco que dan la posibilidad de poder traducir este tipo de obras literarias, por ejemplo, de tener al mismo autor y traerlo a estos eventos. ¿Conocían ustedes al autor de la obra? Si no lo conocen, pues está aquí presente, y son oportunidades que nos ayudan a poder visualizar este tipo de cosas o este tipo de obras en lengua de señas colombiana. Nos ayuda también tener la traducción a lengua de señas colombiana, a reconocer que existe esa diversidad lingüística y cultural diferente a la que nosotros tenemos como comunidades sordas, y en el proceso de traducción nosotros nos adentramos en conocer cómo era este libro, y no se tradujo, digámoslo, palabra por palabra, sino queríamos tener el significado real y tener la esencia que el autor se propuso en la escritura de este libro para ser traducido a lengua de señas colombiana. Por eso es que Diego menciona que así como se conoció esta cultura, la cultura guayú, los invitamos a todos ustedes a que puedan participar y aprender mucho más de la lectura en lengua de señas colombiana, y esperamos que más adelante autores sordos puedan tener literatura en lengua de señas colombiana con autores propios sordos. Muchas gracias, Juliana. Aprovecho para, por favor, siguiente diapositiva. Aprovecho para comentarles que son totalmente bienvenidos e invitados a visitar todas las redes del Banco de la República, en especial la Biblioteca para Sordos. Ahí pueden ver todas las obras que se han adaptado, y no solamente las obras, diversos talleres, documentales, hechos de historia, que todo este equipo de trabajo a lo largo de los años lo ha ido alimentando, también en Facebook y en YouTube. Son totalmente invitados. Siguiente diapositiva, por favor. Esto nos da pie a conocer cuáles son esas fases de producción de la novela. Entonces, doy la palabra. Bueno, bien. En esta novela nos tardamos más o menos 1.5 años, ¿cierto, Diego? 1.5 años. El equipo estuvo conformado por Correcto. Luis, Diego, Juliana, Rolando, que está por ahí. Inicialmente, de la Biblioteca Luis Ángel Arango, lo que hicimos fue un trabajo de campo para ir a hacer un registro fotográfico de toda la región, del paisaje, de las rancherías, de cómo se viste la comunidad, en fin, hicimos todo ese levantamiento de información. ¿Eso por qué? Porque ahora lo van a explicar ellos. Usaron esas fotografías primero para hacer las ilustraciones, pero segundo también para poder tener unos referentes para poder comunicar el contenido en la lengua de señas. En segundo lugar, pues para nosotros era desconocido digamos, los pormenores de la comunidad guayú. Estaban reflejados de alguna manera en la novela, pero nosotros teníamos que tener mucho más claro y en nuestra mente conocer cómo se conforman las familias, cómo se solucionan los conflictos, el tema de las artesanías, la parte geográfica, y para eso tuvimos la oportunidad de tener una asesora que fue Neima Paz, persona de la comunidad guayú, que nos hizo 4 encuentros que tuvimos de manera virtual para poder solucionar todas las inquietudes y que nosotros nos empapáramos sobre la cultura guayú. Luego vino el proceso de traducción de la novela. Nos reunimos durante varios meses, todos los sábados, en jornadas de la mañana, y el equipo de traducción llegó a los acuerdos para poder pasar del texto impreso a la lengua de señas. Después de esto, lo que hicimos fue ya pasar al proceso de grabación y de edición. Bueno, yo no me voy a detener en cada uno de estos. Seguramente quienes han trabajado en la producción de libros en lengua de señas conocen estos pormenores. Adicional a lo que dice Carolina, esta es una obra que ya encuentran disponible en el canal de YouTube de Banrep Cultural. Si ustedes buscan en YouTube Banrep Cultural, buscan ahí El Mordisco de la Medianoche, y ahí lo van, en lengua de señas colombiana, ahí lo van a encontrar. O buscando en Google Biblioteca para Sordos del Banco de la República, ahí también lo van a encontrar. Creo que es eso.
De verdad, admiramos mucho al autor Francisco Leal porque la forma como escribió esta novela es admirable, ¿no? Y es una gran responsabilidad para el equipo de traducción e interpretación. Fue un reto completo. La mayoría de nosotros nos hemos acostumbrado a hacer un proceso de traducción un poco diferente, pero esta obra requería de un proceso especial, estaba lleno de metáforas, estaba lleno de escritos y de experiencias y vivencias que narra Francisco de Mille, que es la protagonista. El proceso inicial que hicimos cada uno de nosotros en el equipo de traducción fue una visión o una traducción a la vista, es decir, una lectura superficial del texto, y yo tenía a cargo adicionalmente, aparte de ser traductora, tendría que ser la que personificaba este espacio. Esto se llama un narrador omnisciente. Este narrador significa que está en todos los lugares, que no solamente está narrando en primera persona, sino también en tercera persona y adicionalmente personifica a Mille. Eso tenía yo que interiorizarlo en el equipo de traducción desde el proceso inicial, como mencionaba Isabel. En el primer proceso, que era la lectura superficial, nosotros indagábamos entre el equipo cómo era la mejor forma de traducirlo. Luego tuvimos reuniones periódicas junto con el autor Francisco para que nos aclarara las dudas respecto al narrador omnisciente, cómo éste narraba, cuál era la intención y cuál era el objetivo de Francisco. Por ejemplo, en una de los apartes, en uno de los capítulos, se menciona que había un jinete en un caballo de cierto color y Francisco nos decía que hacía parte de los sueños que eran tan importantes dentro de la cultura wayuu. Eso nosotros lo entendíamos y tratábamos de hacerle todas las preguntas hasta quedar satisfechos y poder hacer una traducción que estuviera muy alineada a lo que Francisco quería mencionar en este libro. A Rolando queremos de verdad darle un agradecimiento. Rolando, un aplauso para él, pido, porque pienso que aparte de Rolando estábamos nosotros como equipo de traducción con el conocimiento de las costumbres costeras de nuestro país, de La Guajira, porque Rolando es de La Guajira, de las tradiciones y de las costumbres. Rolando nos ayudó mucho para poder hacer este tipo de traducción y hacer ese conocimiento de cómo se debería hacer la descripción de los espacios, cómo se debería mencionar los personajes que habían en esta obra literaria. La discusión que nosotros realizábamos en el proceso de traducción era primero el conocimiento, acercarnos al texto, entender el texto, y luego de eso se hacía una discusión que en ocasiones tardaba mucho tiempo. Isabel menciona que duró más o menos un año, aproximadamente un año, sí, correcto, un año, en donde nosotros hacíamos borradores de traducción. Ese proceso de traducción duró un año y ahí es donde nosotros hacíamos ese trabajo arduo, gracias a Luis también, que estuvo en el proceso de traducción como intérprete y como traductor del español a lengua de señas. Se encargaba entonces de traducir o de interpretar el texto en español, y nosotros hacíamos las discusiones de cómo los términos o cómo la interpretación, la traducción y personificación de los personajes que habían en el libro era de la mejor forma. Claro, nosotros pensábamos en que este público o esta obra literaria tenía un público objetivo y debería tener un espíritu o un lenguaje específico, como es una novela juvenil, y era una niña quien estaba interviniendo en todo el libro. Más adelante les vamos a contar un poquito más de qué pasaba en ese proceso de traducción. Muchas gracias, Juliana. En verdad es súper enriquecedor conocer cómo se crea esa obra, ¿sí? Pero nos convoca también saber de nuestro público quiénes han visto el primer capítulo de la novela. Por favor, levanten la mano. Esto nos da lugar, vamos a ver los primeros minutos del primer capítulo. La novela tiene 24 capítulos que son totalmente invitados a observar, a ver, pero entonces vamos a proyectarlo.
Es un capítulo muy emotivo y era importante que lo viéramos y pues quedemos intrigados de qué pasó con Mile y esa historia. Esto nos hace dar pie, ya que pudieron observar el primer capítulo, preguntarnos y saber más sobre ese proceso de traducción y adaptación. Queremos que las personas nos cuenten cuál fue ese proceso de traducción y adaptación, teniendo en cuenta la experiencia visual y de pronto como aspectos como la metáfora, ¿sí? Que es diferente como para una población oyente a una población sorda, tiene unos cambios que sería importante conocer. Muy bien. La traducción y adaptación sabemos muy bien que se difieren entre sí. No voy a tomar mucho tiempo dándole la explicación, solo voy a hacer un ejemplo para explicarles. La adaptación sucede cuando se toma desde el español, en este caso una cultura ajena a la nuestra, una cultura guayú, y se pasa a lengua de señas. Claro, cuando se pasa de manera literal seguramente no se va a entender. Debe haber una adaptación. ¿Sí? Es decir, los personajes que ustedes lograron ver aquí en pantalla, Mile tomaba una personificación y de hecho tenía un vestuario diferente y la narradora tenía un vestuario diferente y una narrativa diferente. En el equipo de traducción logramos adecuar y darle un personaje a ciertos actores. En el caso de Juliana tenía un vestuario como narradora y la personificación de la niña tomaba un discurso diferente y una posición diferente de una narrativa de una niña. Claro, cuando estaba de rosado, ustedes vieron que ella era una narradora, es decir, ese narrador omnisciente que muy claramente Francisco mencionó allí o destaca en el libro. En este caso, cuando Mile estaba vestida, de hecho el vestuario fue escogido para que asumiera el personaje de Mile, fue una personificación de este. Eso fue decidido en el equipo de traducción. ¿Por qué no se utilizó el mismo vestuario? Porque Juliana era la narradora y aparte era Mile, la protagonista del libro. Como los sordos somos muy visuales, queríamos destacar y diferenciar el personaje de la narración. Claro, ustedes en español pueden ver que hay unos guiones cuando entra la voz de un personaje, cuando sale y vuelve a entrar. En este caso, hagan de cuenta que el cambio de vestuario y el cambio de la narrativa o incluso del tono y del estilo es como la entrada de la voz o el personaje que está allí. Eso es un ejemplo de una adaptación y traducción. También pensarse en la cultura visual de las comunidades sordas. Francisco, cuando escribía esta obra literaria, la mayoría de los lectores ven que es una obra hermosa. Y en el capítulo se menciona que había un chinchorro y Mile estaba durmiendo en este chinchorro. Claro, cuando amanece, el gallo suena como si hubiera un kikiriki. Una canción, es lo que menciona el texto en español, algo a lo que ustedes están muy acostumbrados como oyentes. Pero las personas sordas, ¿cómo pudiéramos hacer la adaptación y la traducción? ¿Pudiéramos decir que Mile escuchó el gallo cuando cantaba? Creo que no. Deberíamos haber hecho la adaptación y la traducción cultural a esta lengua. Cuando Mile estaba entonces en el chinchorro, había uno de los loros incluso que menciona el capítulo. El loro no hablaba, que se llamaba Roberto en la obra literaria, sino que se acercaba y con su pata y su ala trataba de llamar a Mile y despertarla. En la lengua en español, cuando usamos el libro en español, decía que Roberto era quien hablaba y repetía algunas palabras para despertar a Mile, pero la adaptación lo que hizo fue usar el cuerpo y los movimientos naturales de este animal para despertar a Mile. Eso es adaptación. Adicionalmente, la cultura guayú es totalmente diferente a la cultura de las personas sordas. Y voy a usar un ejemplo para explicarles.
Cuando tradicionalmente se nos ha enseñado acerca de Dios, así pertenezcamos a una religión cristiana, católica o testigos de Jehová, creemos en un ser superior que es llamado Dios. Los Wayuu no tienen el mismo Dios, no conciben el mismo Dios que nosotros hemos aprendido, digámoslo tradicionalmente. Los Wayuu no piensan, no usan de hecho la seña de Dios como nosotros estamos acostumbrados a hacer. Entonces el equipo de traducción empezó a pensar en cómo pudiera ser traducido esta expresión de un Dios. Ahí fue donde nosotros usamos o nos apoyamos de Neima, que es una conocedora de la cultura Wayuu y nacida en este territorio. Le preguntamos cómo conciben los dioses o el Dios que hablaba esta obra literaria. Así que tuvo que hacerse una adaptación de esta obra. Fue un trabajo arduo y por eso es que mencionamos que fue adaptación y traducción. Cuando hay una traducción de una obra literaria, el equipo se reúne a ver los borradores y después de hacer lo que mencionaba Juliana de los borradores iniciales, nos volvíamos a reunir luego de cierto tiempo a ver si se entendía en lengua de señas colombiana, ya después de haber perdido un poco el español y ya entender más la lengua de señas colombiana. Cuando había aspectos que tenía que corregirse en la traducción, nos apoyábamos de Francisco Leal para saber qué era lo que había pensado para haber escrito esta obra literaria. Por eso fue un proceso de traducción y un proceso de adaptación de esta obra. Es importante entonces siempre apuntar, nosotros sabemos muy bien que la lengua de señas a veces toma mucho más tiempo y el español puede que se reduzca un poco en español porque hay palabras que resumen lo que quería decir el autor, pero cuando hay una adaptación cultural y una traducción, entonces no se toma una transliteración, sino se hace una traducción del texto. Muchísimas gracias. El tiempo es corto, pero no queremos terminar el conversatorio sin conocer algunas pautas o tips al momento de la creación de las obras literarias, ya sea para que la comunidad sorda tenga esas ideas de cómo se hace o esas nociones de la adaptación y la traducción. Queríamos finalizar como teniendo esas pautas que de pronto ustedes bajo su experiencia previa nos pueden contar. Bueno, unos tipsitos que pueda darles es que existen diferentes obras y diferentes géneros como romántico, de terror, u otros géneros que existen dentro de la literatura. Esperamos, ojalá pueda ser que podamos utilizar o podamos hacer traducciones y adaptaciones de otras culturas, de otros territorios, en el área andina, en la costa, en otros espacios para conocer nuevas y otras culturas también. Adicionalmente, es importante que las traducciones se hagan de forma muy clara, muy juiciosa. En este caso, la narradora y el equipo de traducción logró que fuera a ser una traducción, incluso una interiorización del mensaje y de los personajes que estaban descritos en este libro. Lo que mencionó Diego, ¿no? Es importante conocer la cultura. Por ejemplo, Francisco mencionaba que Mile escuchó los pasos de estos personajes que habían asesinado a los familiares y a las cabras. Nosotros hicimos la adaptación con los movimientos. Mile sintió los pasos de estas personas que estaban allí. Entonces, por eso hay que lograr una adaptación cultural y una traducción cultural. Y es importante que los actores o actrices que estén en estas obras, que están contratados para ser actores en lengua de señas colombiana, interioricen y personifiquen, tanto así que dramaticen o se metan en el personaje como actrices y actores para que se pueda ver el mensaje y sentir el mensaje que Francisco hablaba en esta obra. Esperamos, ojalá hayan nuevas obras de otros géneros, no solamente adaptado para niños, sino también para otros géneros, y también pues que usen este tipo de materiales que los profesionales
profesores pueden usar en las clases con sus estudiantes. Usen estas herramientas para que ellos puedan entender el uso de clasificadores, el uso de la gestualidad, de asuntos corporales propios de la lengua de señas, de cómo se compara el español con la lengua de señas y así mejorar e incentivar la lectura en las comunidades sordas. Sí, hay un aspecto que antes comentábamos y que es muy bueno poder mencionarles, y es que ojalá haya muchas más obras traducidas en un futuro donde haya incluso más equipos de traducción, pero no es suficiente con una obra literaria. Creo yo que la literatura, como mencionabas tú, del inicio, nudo y desenlace, no es lo único que hay en la escritura y en la literatura, en las obras literarias. Hay un mundo de tipos de narración y narrativas. Por ejemplo, los tiempos que usa este libro, ella está en un espacio temporal y luego se regresa a otro espacio que estaba en el pasado y luego visualiza un futuro. ¿Cómo se logra eso en lengua de señas colombiana? Es una oportunidad precisa para que el equipo de traducción logre esos cambios temporales y espaciales que se ven en la traducción. Eso construye un mundo dentro de nuestro cerebro gigante. También esperamos, ojalá se investigue mucho más sobre la literatura de sordos, para sordos, claro. Nosotros, por ejemplo, le adaptábamos en los cambios de personaje, los cambios de colores y de vestuario. Cuando había diálogos, se sabe muy bien quién era el padre o los demás personajes. Si solo hubiese un narrador con un solo vestuario, seguramente las personas sordas entrarían en confusión de quién entraría, habría un diálogo, quién abría el diálogo y quién cerraba el diálogo. Entonces es importante que ustedes cuando exista una producción a lengua de señas colombiana tengan en cuenta estos tips. Claro, hay que tener en cuenta dos cosas. Cuando yo estuve investigando, cuando estuvimos haciendo las investigaciones, por ejemplo, hay algunos libros, les voy a mostrar un ejemplo. Si ustedes ven, hay ilustraciones en la parte derecha y en la parte izquierda hay escrito. Hay otras obras que no tienen nada, solo es texto. Claro, no podemos decir cuál es mejor que otro, los dos son obras literarias, pero en lengua de señas colombiana es importante pensarse, y eso fue una de las peticiones que hizo el equipo de traducción, que existiera fondos y artes que relacionaran el espacio-tiempo con la narración. Obviamente no es obligación, pero es una sugerencia que nosotros le hicimos a Isabel para poder nosotros entender como lectores qué era lo que había pasado. No significa que nosotros tomemos como loros o repeticiones de lo que había en estas imágenes y en estas ilustraciones, sino que había una traducción del español, pero había apoyos de las ilustraciones. Si no existiera ilustraciones, seguramente la narración estaría bien. Claro, ¿qué estrategias hubiéramos usado? Los docentes o los que estén interesados en ver esta obra, pues usarían otras estrategias para referirse a los espacios-tiempos de esas ilustraciones. Pero es importante hacer este tipo de aclaraciones. Yo creo que Francisco, que ha podido escribir varias obras, menciona en este libro que hay un narrador, y este narrador es omnisciente porque puede narrar un suceso, una circunstancia de otro personaje en otro tiempo. Eso, lograrlo en lengua de señas colombiana cuando se hizo la traducción, fue un reto total, porque puede ser que el narrador estuviera narrado en tercera persona, es decir, alejado del cuerpo, sin ninguna personificación, o interiorizarlo tanto que el narrador podía incluso personificar personajes que no estaban, digámoslo, allí en pantalla, pero que hacía alusión al espacio-tiempo que están en esta obra literaria. Claro, incluso hasta hay subtítulos. En estos subtítulos fue un trabajo también arduo de edición para poder encajar lo que se mencionaba en lengua de señas y hacer la adaptación también del español en los subtítulos. Yo quiero decir algo más. Adicionar algo a lo que dice Diego, y es uno de los tipsitos que les mencionamos. Las notas a pie de página
es algo que resaltar. Cuando hay una explicación de lo que dice el autor y quiere hacer una aclaración, se usa una nota a pie de página haciendo alusión al asterisco en la parte de abajo de la página. Por ejemplo, en el libro menciona la lagartija o el símbolo que usaba el clan de Mile, los padres y familiares de Mile. Allí hay un asterisco y en ese asterisco se hace la aclaración de cómo eran los clanes. Ellos viven en un territorio, cómo vivían ellos en ese territorio, y había un clan que estaba en contra de esta familia y habían varios clanes. Ellos están formados así en esta cultura. Nosotros hemos podido decir en lengua de señas, decir el asterisco inmediatamente cuando hay la aclaración de la narración, pero lo que quisimos es dejarlo aparte para que la aclaración o la nota a pie de página quede muy clara y que sobre todo la cultura sea respetada y entendida como la costumbre de las comunidades allí wayuu. Por ejemplo, cuando se menciona el wayuunaiki y había una expresión o la palabra deletreada en español de wayuunaiki, nosotros hacíamos el deletreo para decir que era el idioma de los wayuu, es decir, el wayuunaiki. Eso no significa que nosotros estemos explicando o aclarando o adornando el mensaje. Todo lo contrario, estamos haciendo un proceso de traducción y haciendo expansiones de significado para llegar al punto que el autor buscaba. Perdón. No quisiera que cerráramos este espacio sin hacer mención de la ilustradora. Es Elizabeth Builis, es una ilustradora de Medellín que tiene experiencia en ilustrar obras literarias. Y creo que vale la pena que ustedes se detengan y puedan apreciar las ilustraciones, porque realmente fue un trabajo pues estético muy bien hecho. Ella hizo algunos borradores y luego el equipo de traducción validaba cada uno de los bocetos para ver si quedaba o no. Igual estas ilustraciones se utilizaron en el momento de la grabación. También vale decir que todas las personas que aparecen en la novela son personas sordas, un equipo en total de 18 personas. Nunca habíamos tenido que conseguir tantos actores sordos para una de nuestras producciones, pero bueno, de eso se trata, de cada vez hacer unas obras que sean más variadas, de la máxima calidad posible y con un valor estético que cuando ustedes la puedan ver, pues sientan que de verdad es una experiencia que es innovadora y que es inigualable para ustedes. Muchas gracias a todos los participantes, gracias porque aquí tenemos también actores sordos que participaron en esta novela. Es muy grato pues contar con ustedes y esperamos que el Banco de la República pueda ofrecerles buenas obras con una calidad estética pues para nutrir más esta cultura sorda y alimentar esa esencia literaria que muchos desconocemos. Les agradecemos a los participantes, al escritor y a todos ellos que nos han compartido su experiencia y nos han enriquecido el día de hoy. Muchísimas gracias, que tengan feliz tarde.